Vamos a Brasil, ahí está nuestro colega Nicolás Isola. Él escribe, bueno, en Folha de San Pablo, uno de los medios más importantes de Brasilia, además de otros medios. Está en San Pablo, vive ahí hace 6 años. Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Maxi? Muy bien. Bueno, contanos, Nicolás, ¿qué está pasando en este momento? Acaba de renunciar el ministro de Salud de Bolsonaro. ¿Qué sucedió? Bueno, parte de lo que sucedió fue que Bolsonaro insiste con el uso de la cloroquina, esta droga que todavía los médicos tienen dudas de si funciona o no funciona, y Bolsonaro en su capacidad científica considera que funciona. Entonces presionó y bueno, este oncólogo, como ustedes decían, no resistió, digamos, a presiones porque no está dispuesto, digamos, a hacer algo que va contra lo testeado científicamente, y entonces hoy está pidiendo la renuncia, ¿no? Pero obviamente estaba eso anterior y esas tensiones que tenían entre los dos respecto de la política de salud, ¿no? ¿Es el segundo ministro de Salud que le renuncia a Bolsonaro en los últimos 2 meses? Exactamente, ¿no? Y este duró solamente un mes. Y hay una crisis política grande, no digo alrededor, porque le acaba de renunciar el ministro de Salud, pero hace 2 o 3 semanas le renunció el ministro estrella, que era el ministro de Justicia, el ex juez Moro, que era el que había llevado toda la campaña de la lucha contra la corrupción en Brasil y demás. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo están los contagios? ¿Cómo están los fallecidos? ¿Y cómo se maneja esta crisis política? Mira, Maxi, tenemos 3 crisis. La primera es la política. Como vos decís, esa renuncia del juez Sergio Moro todavía está en los diarios. ¿Por qué? Porque Bolsonaro, aparentemente en una reunión con todos los ministros, le había dicho a Moro que tenían que sacar al quien estaba a cargo de la Policía Federal para justamente salvar parte de la honra de su familia, porque está siendo investigada por una serie de cuestiones, entre ellas corrupción, en el estado de Río de Janeiro. Apareció un audio que todavía no fue difundido, pero que fue presentado a la justicia por Moro, en el cual en esa reunión Bolsonaro parece decir que tiene que hacer eso por la seguridad de su familia para que no estalle todo. Esa primera es la política y que podría llevarlo a Bolsonaro a un juicio político. La segunda es que, como decía, tenemos 206.500 infectados. En las últimas horas tuvimos 14.000 infectados y tenemos 14.131 muertos en Brasil, con una tasa de 6.8, digamos, de mortalidad, y el 30% de esos muertos están en el estado de San Pablo. ¿Por qué te digo esto de que es importante que esté en el estado de San Pablo? Porque por otro lado tenemos esta crisis económica en la cual el gobernador João Doria de San Pablo dice que iría hacia un lockdown, y por otro lado Bolsonaro se junta con la Fiespi, que es la Federación de Industria del Estado de San Pablo, para presionar y pedirles por favor que vayan o al Supremo Tribunal Federal o a los diputados que conocen para que esto no suceda, porque dice Bolsonaro, esto es una cuestión de guerra y hay que jugar pesado. Es decir, Bolsonaro quiere la apertura total de la economía. A ver si podemos ver imágenes efectivamente de Bolsonaro con empresarios en las últimas horas, reclamándole a los empresarios que ahora hagan presión sobre el gobernador de San Pablo, el gobernador de Río, el gobernador de distintas regiones donde están poniendo cuarentena porque ven que se les está escapando la situación epidemiológica, digamos, de los contagios, y les está colapsando el sistema de salud. Y algo más, Maxi, te digo, ligado a lo que vos venías diciendo. El dólar en Brasil estaba 4.29 hace 3 meses. Ayer estaba 5.88, 5.84, una suba del 40%. Y eso también es una asfixia, digamos, al sistema económico, y obviamente eso se ve en la bolsa de valores también. Esta presión de Bolsonaro con los empresarios, apuntándole tal vez al gobernador más importante, que es el gobernador de San Pablo, para que directamente levante la cuarentena. Dice que hay un lockdown, que hay un cierre de la economía, que la culpa la tiene el gobernador de San Pablo, que es el distrito industrial más importante, más poderoso de todo Brasil, y que eso debe levantarse. De hecho, hizo un Zoom Bolsonaro con los empresarios más importantes de Brasil. No sé si se puede ver ahí la foto. Tuvo la picaresca, el tono de color, que uno de los empresarios estaba duchándose y estaba desnudo mientras estaban hablando por Zoom con el presidente y con su ministro de Economía, con Paulo Guedes. Pero más allá de esa anécdota, es muy fuerte que Bolsonaro sigue diciendo, bueno, iba a morir mucha gente y demás, pero acá hay que abrir la economía, y está presionando al gobernador de San Pablo, que tengo entendido que no es un izquierdista, sino que es un empresario, es parte del establishment económico, es como una especie de Macri
pero brasileño. Exactamente. En esa reunión, Bolsonaro lo que dijo es quien está atentando contra San Pablo está atentando contra el país y están poniéndose a Brasil en contra, digamos, ¿no? Entonces está presionando discursivamente Bolsonaro para que justamente los empresarios presionen. Recordemos que en Brasil los empresarios tienen mucha relación con el poder político porque han financiado infinidad de campañas y eso también fue dicho en esa reunión en la que estaba también el ministro de Economía, Paulo Guedes, diciendo ustedes los conocen muy bien, ustedes le han financiado campañas, vayan y díganle que están destruyendo nuestra economía y que están generando pobreza en el país. Entonces, por eso te decía, hay tres focos. Este es el económico, el político ligado a lo de Sergio Moro, pero también esto con Joao Doria. Y el tercero, bueno, la cuestión de salud, que ahora nos encontramos con un nuevo ministro que renuncia, ¿no? Muy impresionante. Nicolás, muchas gracias, muy amable, como siempre. Un placer a tu disposición.